Hola, en este video recopilé algunas experiencias perturbadoras sobre construcciones, espero que les guste. Cuando se construyeron los ductos de Pemex, los ingenieros corrieron a la gente de sus casas y les quitaron sus terrenos. Pero cuentan que un hombre alto, delgado de piel morena, vestido de manta con un morral a un lado y con una mirada muy dominante, apareció y les exigía a los ingenieros que no hiciera eso y que si seguían mucha gente moriría, pero como lo veían pobre no le hacían caso. Extrañamente los obreros morían en extrañas circunstancias, hasta ahí pensaban que eran coincidencias, pero uno de los ingenieros tuvo un accidente en el que casi moría. Él se salió de su auto muy herido y contaba que ese hombre estaba ahí parado en un burro viéndolo. Él le dijo: yo no doy segundas oportunidades, ahora tú no solo les devolverás sus propiedades a esa gente, sino que les construirás casas dignas y si no lo haces, yo vendré por ti. De ahí ese ingeniero hizo caso. Los accidentes se detuvieron y de ese hombre ya nunca se volvió a saber. El ingeniero contó la historia de eso, esa historia me la contó una señora que fue beneficiada por el ingeniero. Y su casa parece mansión. Donde yo vivo tenemos la tercer presa más grande del estado y se comenta la misma leyenda, que hay niños enterrados en la presa y que si se va a reventar se escucharán sus llantos para avisarnos. El puente de la historia en San Juan el Río. Se cuenta que construyeron ese puente más de 2 veces y la superficie, al ser blanda por estar a las orillas del río, se caía. Un día hubo varias desapariciones de niños en el pueblo y nadie supo qué pasó. Después de tiempo alguien que estuvo en la construcción del puente confesó que había enterrado los cuerpos de los niños desaparecidos en los cimientos del puente, como ofrenda para que el puente no se cayera. Hoy en día aún puedes ir a visitar el puente, el cual está en súper buen estado. En mi país, Bolivia, se cree que uno debe rendir tributo a la Pachamama. Se hacen ceremonias en donde se entierran F3 de llamas para alimentar y saciar la sed de la Pachamama. Siguiendo esa lógica hay esta leyenda urbana, de que hay construcciones que hicieron algo similar, pero con indigentes o borrachos que encontraron. Hace poco, el año pasado apareció un señor en La Paz, que dijo que habían intentado enterrarlo vivo en una construcción. El tipo estaba bastante golpeado y así pues casi desenterrado. Yo creo que sí es real que esto todavía se hace. Estudié arquitectura cuando estaba en la un maestro nos contó que él de joven hizo su servicio en Oaxaca y que al construir los puentes federales se aventaban a los chalanes a los cimientos. También me han dicho que para que todo salga bien en una construcción tiene que haber un fallecido, más que nada por creencia, mitos o leyendas, pero interesante. Estuve trabajando en un condominio en Acapulco, no diré nombre, porque todos lo conocen, es muy popular. En fin, estuve trabajando en remodelación en ese condominio con trabajadores que llevaban más tiempo que yo, albañiles, oficiales, pintores, etc. En fin, los oficiales me comentaron que ese condominio, para que durara mucho, el dueño de dicho lugar enterró a su niña ahí, que de vez en cuando la niña se aparece entre los pasillos por las madrugadas. De hecho, entre otras roba ese compañeras llegué a hacer amistad detrás áreas y me dijeron lo mismo. Por eso en su mayoría los que la han visto terminan renunciando porque la han visto algunos y otros solo escuchan su risa. La gente que lleva años en obra sabe que aquí en México eso pasa para no tener problemas con lo legal. Si hay un accidente y muere alguien, la secretaria de trabajo puede clausurar la obra. Por eso prefieren enterrar y hacer como que no pasó nada. La muralla china está en sus cimientos llenos de huesos de personajes de diferentes edades. Mi abuelita una vez me contó que antes vivían en CDMX, mi abuelo trabajaba en la construcción y que estaban remodelando algo del zócalo de la CDMX, y que sus compañeros con los que se llevaba bien le dijeron que no se acercara a la zona de mezcla o que ignorara a los inges que estaban al pendiente de la obra cuando estuvieran haciendo mezcla, porque los mandaban a revisar los castillos o X cosa en donde iba a echar la mezcla. Dice que mi abuelo estaba incrédulo hasta que le tocó ver que un IN mandaba a llamar a un obrero y le decía que fuera a ver que estuviera bien colocado un castillo, y pues el obrero bajó y que nomás se escuchó como caía la mezcla al castillo donde estaba el señor, que así pasó con varios obreros después de eso, que por lo regular los ponían en los castillos que sostenían la construcción. Después de eso mi abuelo se salió de trabajar de ahí y regresó a Veracruz.
Mi abuelo trabajó en la construcción del penal de Chiconautla, y que en las noches colaban, pero para esto todos los que trabajaron por el día les daban salida y que llegaba gente en camiones y de lejos a colar en las noches. Al otro día ya no estaban los trabajadores de la noche y ya estaban coladas las traves, pero para esto en el día llegaban personas preguntando por los trabajadores de la noche, y que el ingeniero les dijo que si venían personas a preguntar por la gente del turno nocturno, dijeran que ellos no sabían nada y que no había turno. Mi bisabuelo estuvo en la construcción de la presa Calles y me contó que el ingeniero le preguntó sobre este tipo de costumbres y que deberían hacerlo para fortalecer la presa y que no se reventara. Mi bisabuelo se sorprendió y dijo que él no sabía nada de eso. Lo raro de esto, me contó mi bisabuelo, que de repente 2 albañiles dejaron de ir y nunca más los volvieron a ver. Unos años después, investigando con familiares de ellos, contaron que habían desaparecido y que los siguen buscando. Mi papá una vez me contó que cuando estaban en construcción unos puentes que hicieron un baile, casualmente gratis, y que su papá no lo dejó ir, y le dijo que no XQ querían gente para enterrarlos vivos en la construcción, y dice que al día siguiente sí habían desaparecido mucha gente. Muchas de las grandes construcciones durante su proceso siempre fallece gente, ya sea los mismos albañiles o gente que trabaja ahí. Dicen que para que dure hay que pagar una deuda de sangre. Soy estudiante de Ingeniería y Arquitectura del IPN. Mis profesores, que también son en su mayoría ingenieros civiles y arquitectos, aseguran que es una realidad. Algunos solo lo afirman, y uno en específico confirmó con certeza que es real en su totalidad, ya que en alguna de las obras a su cargo, tal cual, por mandato de otras personas de su equipo de trabajo, al realizar el colado, habían peones dentro de la cimentación, el cual quedaron dentro de sí. Es una historia perpleja e increíble. Vi un TikTok de un señor que contaba que trabajó en la construcción del Estadio Azteca. Decía que él era del Edomex y al estar ahí lo entrevistaron horas a ver si tenía familia en el Distrito Federal, y que por la noche sus compañeros se quedaron abajo y les echaron el cemento encima y él se salvó por ir al baño, se fue y no regresó. Yo soy de Cancún y cuando me tocó trabajar en un hotel pensé que solo era chisme y no. Hay un hotel que se llama Planeta Hollywood. Enfrente de dicho hotel se encontró una fosa común con 25 cuerpos, una ya en los huesos y otros en estado avance de descomposición y los demás que quedaron en los cimientos. Esto acá en Cancún fue polémico. Bueno, eso sería todo, espero que les haya gustado. No se olviden que pueden dejar sus relatos en los comentarios o bien, pueden enviármelo por mi mail, el cual está en la descripción. Sin más que decir, nos vemos. Un saludo cordial.